Amigos capitalinos, fíjense que la Ciudad de México se ubica a la vanguardia en materia de derechos. La adopción para la comunidad de la diversidad sexual es uno de ellos. Veamos. En 2009, la capital del país se convirtió en la primera entidad que permitió la adopción a parejas del mismo sexo, lo que representó para este sector de la población un logro importante para ejercer su derecho a integrar una familia. Tal es el caso de Aarón y Alex. Básicamente fue adoptarla a nosotros como padres, o sea, uno de nosotros primero darle su apellido, obviamente todo mediante un juzgado de lo familiar, y después de eso tramitar la patria potestad. A pesar de estos logros, diversos sectores de la sociedad han mostrado su rechazo a esta posibilidad. Principalmente creo que es la falta de información y falta de educación por parte de las personas y que se basan muchas veces en un aspecto religioso. Los requisitos y trámites para adoptar a un menor son los mismos que para una pareja heterosexual. Hoy, a sus 2 años y 5 meses de edad, Maya se desarrolla como cualquier otra niña de su edad. Entró a la guardería, empiezas a notar que se desarrolla mucho más, que empieza a hacer cosas que antes no hacía. Ahorita está en un colegio donde la estimulan bastante, tiene clases de natación, pero como cualquier otro niño. El procedimiento de adopción en la capital del país consta de los siguientes puntos: entrevista con un trabajador social, presentar una carta manifestando la voluntad de adoptar, presentar cartas de recomendación que conozcan a los solicitantes, constancia de trabajo, comprobante de domicilio, entre otros. Yo creo que mi único consejo es que sea el paso lo más amoroso posible. Con imágenes de Manuel Hernández, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Pues sin duda la adopción en familias homoparentales sigue siendo un reto, pero es importante también que como sociedad abramos este panorama para aceptar que hay diferentes modelos de familia. Fíjense que justamente hoy es un gusto y un honor que nos acompañe Antonio Medina, quien junto con Jorge Serpa se convirtieron en la tercera pareja homoparental en adoptar a un pequeño. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Muchas gracias y felicidades por el espacio. Muchas gracias. Pues justamente, Toño, ¿cómo es vivir, cómo es una familia homoparental? Pues es una configuración de personas que vivimos juntas en una casa, que nos amamos, que tenemos un proyecto de vida, que en muchos casos tenemos el deseo de tener hijos, pero por los prejuicios sociales, culturales, muchas veces no es posible. Pero habemos parejas que pues lo hemos logrado, ¿no? Por el amor, por un proyecto de vida, que eso es muy importante. Y que independientemente de nuestras orientaciones sexuales como papás o mamás, pues queremos tener hijos, ¿no? ¿Fue difícil adoptar? ¿Cómo nació cómo surgió esa idea? Es difícil, la adopción en México no es nada sencillo. De hecho, hay muchas circunstancias de frustración para parejas porque a final de cuentas no les dan a los bebés en adopción porque hay muchos prejuicios en torno al tema de la adopción, aún siendo parejas heterosexuales, con mayor razón por los prejuicios a parejas homosexuales, pero qué bueno que la Ciudad de México ya legisló, qué bueno que Nayarit, Coahuila, y recientemente, ayer tuvimos la feliz noticia de que Campeche también ya va a legislar sobre este tema, en donde, mira, es una realidad social. En México habemos más o menos 257,000 familias conformadas por personas del mismo sexo. De esas, pues muy pocas tienen hijos o hijas, pero la verdad es que sí hay un deseo de muchas parejas en conformarse como familia con hijos o hijas, y a veces las técnicas de reproducción asistida pues no son muy accesibles. Entonces, bueno, la adopción es una opción muy importante, que creo que además es muy humana, debería de ser algo que se promueva más, ¿no? Por desgracia, los prejuicios culturales, los mitos en torno a la homosexualidad limitan esa posibilidad, de hecho, de las mismas parejas a veces. Antonio, justamente hablando de mitos, tú compilaste este libro, Familias Homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana. Y uno de los mitos es, ¿existe alguna tendencia para que ese niño, ese pequeño o pequeña, logre encontrar su identidad sexual? Mira, la identidad sexual de las personas, de todos los seres humanos, la tenemos, es intrínseca a nosotros, independiente de tener mamás o papás heterosexuales o gays o lo que sea. Cada quien va teniendo su propia orientación sexual, esto no lo digo yo, lo dice la sexología contemporánea. Ahí yo creo que hay que apostarle más al derecho de los niños y las niñas a tener una familia, independientemente de la orientación de los padres o las madres.
y que lo más importante va a ser en esa familia el amor, los valores, pero valores democráticos que se le inculquen a ese niño, a esa niña, y algo fundamental, la sociedad. ¿Cómo lo está aceptando la sociedad, Antonio? La sociedad, bueno, la Ciudad de México es muy abierta, más liberal. Hemos tenido avances culturales en políticas públicas muy de vanguardia y creo que es menos problema en la Ciudad de México. Hay entidades del país donde a las familias homo, lesbo, bi, trans, parentales se les complica mucho por el nivel de conservadurismo que hay. Yo ahorita estoy viajando a todo el país por el trabajo que hago y la verdad es que me he dado cuenta de que hay estados, hay entidades donde es prácticamente imposible la configuración de familias homoparentales y ya no se diga cuando quieren tener hijos o hijas, ¿no? Entonces yo creo que los prejuicios es lo que tenemos que combatir, los prejuicios sociales y culturales. ¿Tú y Jorge se han enfrentado a esos prejuicios, a esa discriminación? Mira, no creo que como ha pasado a parejas en otros estados, han sido 2 o 3 actitudes ahí un poquito discriminatorias, que en una de esas hasta las entendemos por la ignorancia, más allá de los prejuicios por la ignorancia de las personas. Pero yo sí creo, y hay que apostarle, a eliminar el estigma y la discriminación en torno al tema de la diversidad sexual. Creo que las políticas públicas son fundamentales en ese sentido, pero también la sociedad tenemos un gran papel que jugar en este reto, porque queremos familias sanas, independientemente de cómo estén configuradas, familias donde los niños, las niñas sean felices, donde la familia sea funcional en el sistema, pero con respeto, con derechos, que eso es lo fundamental, el derecho a la salud, el derecho a no ser discriminados y el derecho de las niñas y los niños a una familia y a ser felices. Mateo, tu pequeño es feliz rápidamente porque el tiempo es corto. Feliz, bueno, lo que le sigue, es un niño sano en muchos sentidos, muy querido, muy amado por sus familias, por nuestras amistades y bueno, de repente hasta en los medios de comunicación ha salido algunas veces por ahí mi hijo. Antonio Medina, pues el tiempo es corto en televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también te dejamos ir porque justamente te vas al Festival del Día de las Madres. Del Día de las Madres con mi hijo y mi esposo. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias.